Moltes gràcies, senyor president. Señora ministra, sin acritud y de buen rollo. No lo llame decreto ley, llámelo sencillamente pupurri. Le he oído hasta 4 veces para finalizar. Quiere decirse que hay aquí un popurri en el cual se han alterado ni más ni menos que 12 leyes, saltándose la tramitación parlamentaria y vulnerando en muchos casos la seguridad jurídica. En 3 minutos, evidentemente, al diputado de Compromís ECO no le va a dar tiempo a abordar todas estas leyes, pero entendemos que la función del Parlamento se circunscribe con esta manera de actuar a ser meros espectadores de esta opereta en la que el Gobierno impone y los diputados del Partido Popular ratifican. Esa es, a nuestro entender, su idea de la democracia, la castración del poder legislativo, ni enmiendas ni Senado. Entendemos que el Parlamento les molesta cada vez más. Sobre seguridad ferroviaria, 3 apuntes. Santiago y Valencia son 2 historias paralelas, 2 accidentes que, a nuestro juicio, podían haberse evitado con una mínima inversión. Y mientras, durante el tiempo en que se han dedicado a la elaboración de este Real Decreto, en lugar de hablar específicamente de seguridad ferroviaria, ustedes han preferido montar una subcomisión que hable genéricamente de todo el sistema ferroviario. Sobre las retribuciones de alcaldes y demás, a nuestro juicio han demostrado que los salarios solo se bajan a los trabajadores, pero no a los cargos públicos, porque poner el límite en 100.000 euros, muy por encima del salario que percibe el presidente del Gobierno, equivale a no poner límite. Con esta tabla han hecho el ridículo, establecen unos límites para no limitar a nadie. Y le pongo un ejemplo. Según la declaración de ingresos de la alcaldesa de Valencia ante las Cortes Valencianas, en 2012 ganó 152.000 euros brutos y el dinero procede de 5 pagadores, 4 de ellos públicos. Ayuntamiento, 95.000, Corts y Grupo Popular, entendemos que será sobresueldo del Grupo Popular, 48.000 euros. Autoridad portuaria, 1.270, y delegación de gobiernos que cobra trienos, y esto sí que es legal. Por tanto, cobra un sobresueldo del Grupo Popular a pesar de cobrar por dedicación exclusiva como alcaldesa. Y según ella misma declara, del Escorts también percibe dinero. ¿Está cumpliendo los límites que ustedes han aprobado la alcaldesa de Valencia? Investíguenlo. ¿Pueden los alcaldes del PP con dedicación exclusiva percibir esos sobresueldos que reparte su partido? Y, en fin, sobre el IVA, decir que tan necesaria era la bajada para los galeristas como para la industria del cine, del teatro, de los libros de textos. Lo es también para las fallas y felicitamos que se haya rebajado. Lo que no entendemos es que esta bajada que en su día defendió este diputado de Compromís fue calificada de oportunista por la alcaldesa de Valencia y hace pocos días fue ella misma la que anunció la bajada al 10% como un gran notición. Es literal, notición. Hay que ser un poco hipócrita. Acabo. No lo llamen decreto ley, llámenlo popurri, sin complejos, señora ministra. Moltes gràcies, señor president.